Hola a todos y a todas y bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde estéis cada uno de vosotros. Y son las 9 de la noche. Bien, como han comentado, me llamo Juan Ayusta, os hablo desde Gales, en Girona, España, que es donde estoy residiendo. Y bueno, soy licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de Trabajo y diplomado en Relaciones Laborales y tengo también un máster de profesor de secundaria también. Trabajo como profesor universitario de un máster de fiscalidad y otro de grado de Derecho en la Universidad Española y llevo unos 30 años dedicándome a la tributación, sobre todo dentro de la administración local. Actualmente pues, soy inspector jefe de un departamento de inspección tributaria y financiera de una comarca aquí en España. Bien, no hace falta que os comente pues que en cualquier momento si tenéis alguna duda o pensáis que algo muy rápido, que alguna aclaración, también podéis hacer alguna pregunta o si queréis esperaros al final, pues casi que una presentación pues casi es preferible para poder luego pues, resolver una pues, un poco las dudas que pueden surgir, que además pues, a menudo pues, suelen ser compartidas pues, con alguna otra persona que está viendo la presentación. Bueno, una vez completado el soy, pues, bueno, pues recuerdo que la sesión de hoy pues tratará sobre los aranceles, figura tributaria y su importancia en la economía. Bien, he decidido tratar este tema, pues dada la actualidad y dada los políticos y geopolíticos y desde que ha llegado el presidente Trump, pues bueno, es un tema que la verdad es que está habitualmente se trata en lo que es la opinión pública, también se va a comentar mucho en medios de comunicación. Bien, al tratarse de una temática tributaria, pues bueno, se trata de una temática que puede ser bastante densa y poco, o sea, a veces es poco volar, pero también hay que reconocer que es necesaria y que podríamos tratar en varias sesiones, ¿no? Eh, Solo siempre ir alternando sesiones con las temáticas más tradicionales con otras temáticas, como es en este caso, pues de más temas más actuales, ¿no? Tanto como en este caso los aranceles, como en otras ocasiones pues hemos tratado criptomonedas o independencia financiera y bueno, pues en esta ocasión pues hemos decidido esta temática de los aranceles, ¿no? He hecho, como siempre, un esfuerzo pues, para resumirlo bastante, intentando pues, presentar la temática de una forma bastante general y evitando pues, incidir mucho en lo que es la legislación propia de cada estado, ya que, bueno, y pues al final, pues entre de España, Estados Unidos, de América y otros estados de los cuales formamos parte, de algunos que están dispuestos en esta sesión, pues por ello no he querido incidir mucho de artículos de una ley en concreto, ¿no? He relacionado también conceptos pues, para destacar los aspectos que me parecen más importantes y la aceptación que tienen, ¿no? Bien, os he preparado esta presentación para poder explicar un poco ordenada la información que considero que puede ser útil y bueno, también os comento que esta presentación estará en breve disponible, ya que la facilitaré para que esté a vuestra disposición. Por ello, pues tampoco os preocupéis en anotar muchos conceptos, sino más en entender o asimilar o pensar en las cosas que no podéis tener o aclaraciones que queráis. Bien, ya tenemos la pantalla compartida. Y bueno, pues deciros que siempre estructura la presentación separando introducción, finalizando con la conclusión y un resumen final. Eh, También hay que decir pues que hago primero una introducción. Un momento. Eh,
Bien, aquí tenemos el índice, como os decía, pues siempre estructuro la presentación separando la información y finalizando con la conclusión y un resumen y ya después con una evaluación personal, ¿no? Primero trato de hacer una introducción básica, un pequeño repaso sobre los tributos e impuestos para poder entender mejor la sesión. Después, pues, explicamos un poco las clases de impuestos, los aranceles, tipos de aranceles, la importancia de los aranceles, la evolución histórica de los aranceles y las ventajas y desventajas. Para finalizar, pues, os comentaba pues, con un resumen, conclusión y evaluación personal. Bien, salvamos el siguiente. Aquí. Bien. Para poder entender mejor la sesión, entiendo que es básico y por ello podemos empezar haciendo una explicación sobre las diferentes funciones de ingresos del Estado con usted posible repetir esta afirmación, ¿no? Y nosotros hay que decir porque todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos. Los impuestos, en definitiva, pues son una categoría específica de tributos, ¿no? Existe una tendencia generalizada de la opinión pública que se genera entre otros motivos porque normalmente los medios de comunicación tienden a tratar como sinónimos ambos perfectos, es decir, tributos e impuestos cuando no son sinónimos, ¿no? Es una confusión que es bastante común cuando se habla de este tema y yo, bueno, la verdad que habitualmente también es algo que tengo en cuenta cuando un medio de comunicación entiendo que está realmente bastante bien utilizado o no, ¿no? Si la persona que nos lo está explicando normalmente está bien formada y está pues al día, ¿no? Los impuestos pues, son una categoría específica de tributos que se basa en la capacidad contributiva de los ciudadanos y que el Estado pues, exige para financiar sus gastos y cumplir con las funciones que tiene. Los impuestos tienen en cuenta la capacidad económica del empleado tributario y bueno, estos suelen decir pues, que los impuestos pueden provenir de diferentes fuentes, como son estos incluso de diferentes fuentes, como son los impuestos, que se basan en la capacidad contributiva ciudadana y que el Estado exige, pues, como decía, para eh, financiar gastos con las funciones y se exigen sin contraprestación, o en definitiva un servicio o actividad eh, que esté asociado o relacionado directamente con el pago de impuestos. Las tasas es otra fuente de ingresos del Estado y las tasas pues, son cobros que hace el Estado por servicios específicos como, por ejemplo, pues, peajes o repercutir algunas tareas administrativas, ¿no? El uso de servicios públicos como el agua, y electricidad y otros servicios. Bien, pasamos al siguiente página. Bien. En esta página os quería comentar también otros tipos de ingresos, como son las contribuciones sociales, que son pagos obligatorios que se hacen para financiar programas de seguridad social y programas de salud en general. Los ingresos patrimoniales, que son también otro tipo de ingresos públicos y que se obtienen por la propiedad de bienes y activos, como por ejemplo pues, alquiler de propiedades por inversiones. Las multas y sanciones son también los ingresos que el Estado obtiene por aquellas infracciones que se producen en la ley, tanto no sea por multas de tráfico como sanciones judiciales y también pues por temas fiscales, ¿no? Otros también dependiendo del origen del Estado son poco activos, como creación de deuda, que también es otro ingreso público, y las transferencias de organismos internacionales o ayudas de otros estados, ¿no? Bien, siguiente página. Vale. Es importante pues destacar que bueno, la declaración de los ingresos del Estado está regulada por leyes y normativas que son específicas y que dependen de cada Estado, que el uso y destino
todas aquellas cantidades que sean recaudadas de apoyos ingresos públicos, pues deberían ser siempre transparentes y responsables y orientados, pues en todo caso, pues al, ya digo, pues, sería lo óptimo, pues al bienestar de la sociedad en general. Los ingresos del Estado son, bueno, son en definitiva esenciales para el funcionamiento del Estado y para la provisión de servicios públicos pues, para la población. Pasamos a la siguiente página. Bien, clases de impuestos. No quiero profundizar en este punto sobre los impuestos y sus clases, así que bueno, los impuestos están presentes en nuestro día a día y que de forma consciente o muchas veces no nos damos cuenta, pero afecta continuamente a nuestra cartera y a nuestro día a día. Un tema que, bueno, que es recurrente y que muchas veces pues, se va a cuestionar cosas como, por ejemplo, que realmente que se hace con el dinero que aportamos, ¿no? El elemento principal de los ingresos del Estado, eh, o por el elemento principal de los ingresos del Estado, quiero profundizar un poco en ellos y hablamos de las clases de impuesto, ¿no? Hay muchas y diferentes clasificaciones, pero la que es más conocida y utilizada distingue entre impuestos indirectos e impuestos directos. Los impuestos directos se aplican sobre una manifestación directa o inmediata de la capacidad económica, como por ejemplo la posesión de un patrimonio y la obtención de una renta. Los impuestos indirectos se aplican sobre una manifestación indirecta o inmediata de la capacidad económica y sobre todo pues, por actos de consumo o de transmisión. Podríamos afirmar pues, que los impuestos directos graban la riqueza en sí misma y los indirectos graban el uso de esa riqueza. Bueno, eso es la siguiente página. Bien, os he puesto aquí un esquema, los impuestos directos e indirectos más importantes y que son los siguientes, ¿no? Como directos, pues tenemos el impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre el IRPF, en el caso de España, que es el impuesto sobre la renta de personas físicas. Como impuestos indirectos, pues tenemos el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre las transmisiones y el patrimonio, ¿no? Y actos jurídicos documentados, ¿vale? Es decir, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, también el alcohol y drogas. Bien, pasamos a la siguiente página y aquí ya pues trato de los aranceles, ¿no? Los aranceles, pues dentro de la explicación que os he dado hasta este momento, pues se trataría por definición pues, de un impuesto indirecto que grava operaciones exteriores, concretamente la importación o exportación de bienes, y dentro de los tributos, pues no es un impuesto normal, por decirlo de alguna forma, sino que es específico del comercio internacional. Tiene una finalidad que es al mismo tiempo pues, recaudatoria y también pues, es reguladora, no es solo fiscal, como podría ser el IVA o el IRPF. Y hay que afirmar pues, que a menudo cumple un papel protector estratégico, no solo de ingresos, es decir, la finalidad a menudo de los impuestos, sobre todo, es bueno, la voluntad de recaudación de unas cantidades económicas que luego van a ser destinadas para un bienestar en general o para el sostenimiento del sistema de salud económica. Pero en este caso, además, pues lo que cumple, el que cumple también el arancel es un papel protector o estratégico pues, de un determinado sector o una determinada actividad, ¿no? Del propio país, digamos, que pues, el arancel. Pasamos a la siguiente página. Bien, vamos a ver ahora la naturaleza de los aranceles. Y decir que las características principales de su naturaleza son un impuesto que, como hemos dicho, no van a entrada, importación o salida, exportación de bienes y mercancías en un país. Su naturaleza pues, combina elementos fiscales, económicos y políticos y los hace diferentes de los impuestos internos, ¿no? Las características principales de su naturaleza, pues, hay una
chica clara que es fiscal o recaudatoria, ya que el arancel pues, genera unos ingresos públicos para el Estado, ¿no? Por ejemplo, pues, un 10%. Por otro lado, pues tenemos una característica, es una característica económica protectora que busca proteger la industria y producción nacional pues, frente a la competencia extranjera, encareciendo los productos que vienen del extranjero, ¿no? Otra característica importante es una característica reguladora o comercial que sirve como herramienta para regular el comercio exterior, controlar el volumen de importaciones, exportaciones, o también pues, eliminar productos estratégicos, ¿no? Como por ejemplo pues, el armamento o productos agrícolas que sean sensibles, o por ejemplo, en este caso también se está hablando más a menudo de las tierras raras, ¿no? Que también entrarían dentro de productos, digamos, estratégicos. Incluso también aprovecho pues, para comentar ahora cuando ha habido eh, esta, este indicio de guerra comercial y escenario, ¿no? De todas estas Unidos en China, ¿no? En cuanto a la imposición de cada vez más elevada de aranceles, pues China repercutía, digamos, también un tanto por ciento prácticamente, pero además limitaba la transmisión en Estados Unidos de tierras raras o de determinados productos tecnológicos. Bien, otra característica principal es una torpeza, es una característica que es política o diplomática, ya que puede usarse pues, los aranceles como una medida de presión o un incentivo en relaciones internacionales mediante acuerdos preferenciales y también, pues, por ejemplo, mediante la reducción o el aumento de aranceles. Bien, pasamos a la siguiente página. Bien, tipos de aranceles. Los aranceles se pueden clasificar de varias formas, pero las más habituales son las siguientes. Según su base de cálculo, que tenemos a su base de cálculo, pues base de cálculo que podemos llamar como a valores, que se aplica un porcentaje sobre el valor de la mercancía, por ejemplo, el 30% sobre el valor declarado del coche importado. También dentro de esta categoría, en su base de cálculo, tenemos una forma específica, ¿no? Se aplica una forma de calcular lo que es específico, que se aplica a una cantidad fija por unidad física, pues, por ejemplo, el peso del producto y la cantidad, por ejemplo, la cantidad de dólares por cada kilo de café importado sería una opción. Y la otra forma de clasificar, pero según su base de cálculo, es un método de cálculo que utilizaría un sistema mixto, que combinaría un porcentaje sobre el valor y una cantidad fija por unidad. Pues, por ejemplo, un 30% sobre el valor, un 5%, y a lo mejor pues $2 por unidad, por litro de vino, ¿no? Por ejemplo, o de combustible, etcétera. Bien, paso a la siguiente página. Dentro de los tipos de aranceles, también encontramos otra forma de clasificarlo, que sería según su finalidad. Según su finalidad, tendríamos los aranceles que son con motivos fiscales, ¿no? Que buscan principalmente recaudar ingresos para el Estado. Según su finalidad, tendríamos también los tipos de aranceles que, en definitiva, son medidas protectoras que lo que hacen es buscar una mayor protección a la industria o agricultura nacional frente a la competencia extranjera, ¿no? Y los productos que pudieran suponer un riesgo, ¿no? Para esta industria o esta agricultura nacional. Y según la finalidad, pues tenemos también los tipos de aranceles que serían preferenciales, que se aplicarían pues unos aranceles reducidos o nulos a productos de ciertos países, ¿no? Esto pues sería fruto muchas veces pues, de acuerdos comerciales entre países, porque bueno, determinado producto pues, puede interesar tener a un país y a cambio pues permite de forma recíproca pues,
que otro producto pues no tenga prácticamente aranceles o esté un contrato preferencial, ¿no? Y el otro tipo de aranceles, según el momento de aplicación, tenemos aquellos que se aplican de importación, que son las mercancías que entran al país. Son, mm, digamos, aranceles que son más comunes, ¿no? Otros tipos de aranceles se podría eh, establecer sobre aquellas mercancías que salen del país. Es una medida que es menos frecuente y que son utilizadas pues, en materias primas estratégicas, ¿no? También hoy en día también de lo que se ha comentado antes de tierra ronda, ¿no? Sería un caso típico, ¿no? Otro tipo de arancel, según el momento de aplicación, serían los aranceles que serían de tránsito sobre mercancías que pasan por un país y que va definitivamente hacia otro país. Hoy en día serían un poco comunes y no sería muy normal que se aplicase. De una globalización y tal, pues no estaría. Bien, vamos a la siguiente página. Bien, importancia de los aranceles. Importancia de los aranceles hay que os he destacado eh, cinco aspectos destacables. Estos cinco, como aquí tres, y la página siguiente otros dos. Un aspecto muy importante de los aranceles es, obviamente, es bueno, la recaudación fiscal, ¿no? Históricamente, pues han sido los aranceles una de las principales fuentes de ingresos para los estados, sobre todo antes de que existieran impuestos, entre comillas, que podríamos catalogar como más modernos, ¿no? Como, por ejemplo, pues, impuestos sobre las personas físicas o el IVA, ¿no? Impuestos sobre el valor añadido, ¿no? Otro aspecto destacable de la importancia de los aranceles es la protección de la industria nacional, porque es una medida que suele utilizarse para encarecer aquellos productos que son importados, ¿no? De esta manera, pues se permite a las empresas locales, pues, las empresas que están en el Estado, en el país, pues para competir en mejores condiciones frente a aquellos productos extranjeros que son más baratos, ¿no? Y los productos extranjeros que son más baratos, pues a todos se nos ocurre, ¿no? Obviamente, pues que muchas veces se producen en otros países en los cuales pues, las condiciones de trabajo son más precarias, el precio de la mano de obra más barata y muchas veces pues tampoco se vigila tanto pues, el medio ambiente y no hay una legislación tan exigente, ¿no? Y todo ello pues al final hace que puedan en definitiva pues, producir más barato. Bien, otro aspecto importante y destacable de la importación de los aranceles es la evolución del comercio exterior, ¿no? Permite los aranceles pues, también controlar el volumen de importaciones y exportaciones y de esta manera pues, evitan desequilibrios en la balanza comercial entre países, básicamente, ¿no? Bien, sobre la siguiente página. Bien, política económica y diplomática es otro aspecto destacable, en que decir, los aranceles pues, también se usan pues, para premiar o para castigar a otros países según acuerdos comerciales o conflictos, ¿no? Como por ejemplo pues, sanciones arancelarias, ¿no? También otro aspecto destacable es el fomento de sectores estratégicos, ya que nos ayudan a desarrollar industrias clave, protegiéndolas y temporalmente, sobre todo, pues, frente a competidores internacionales, ¿no? Industrias clave, pues, como podrían ser bueno, productos derivados de la agricultura o energía o tecnología. De esta modo, pues, se protegería pues, temporalmente frente a los competidores pues, que pudieran partir como comentaba antes, pues, de unos precios pues, más baratos, ¿no? Influenciados pues, por, entre otros motivos, pues, de la mano de obra, que la legislación, como he comentado, más laxa o menos exigente para las empresas. Bien, vamos a la siguiente página. Como resumen de la importancia actual de los aranceles, bueno, hay que decir que indudablemente hoy en día los aranceles pues tenían
tenían y tienen, ¿no? Ya menos peso como fuente de ingresos en los países desarrollados, sobre todo, y bueno, pues siguen siendo clave pues como un instrumento de política comercial y de protección económica. En países en desarrollo, pues todavía representan una proporción bastante importante de ingresos fiscales y las tendencias, pues globalmente, pues lo que hacen es mezclar una liberación, una liberalización comercial con otros episodios o momentos de proteccionismo selectivo, ¿no? Cuando en este resumen, obviamente, con la situación actual, ¿no? Que ha sido el motivo por el cual he escogido este tema, esta temática para la sesión de hoy, ¿vale? De guerra, entre comillas, arancelaria, ¿no? Y que bueno, traiga esta explicación, en este resumen, ¿no? Ya que, bueno, aunque cada vez tienen menos peso estos aranceles, pues en determinados momentos, pues en episodios, pues como comentamos, pues de proteccionismo, ¿no? Y que en definitiva podemos buscar compensar unas balanzas de importaciones y exportaciones un poco que son, hay un país en el cual pues, puede ser muy comprador que un poco vendedor, entre comillas, ¿no? Y estas medidas lo que hacen es intentar equilibrar esta situación, ¿no? Bien, la página siguiente hablo de la evolución histórica de los aranceles para poder hablar sobre esta evolución histórica. Pues he preparado dos esquemas, uno en esta página y en la página siguiente, para que visualmente pues, se vea de una forma más clara, ¿no? Separando, como veis, pues como tres columnas, ¿no? De etapa, característica, digamos, de la época y la finalidad de la medida, ¿no? Bien, la etapa sería el siglo XIX y anterior, digamos, ¿no? En el cual pues hay un auge proteccionista, que es un poco característica, pues hay unos aranceles que son muy altos y que son utilizados, pues, en definitiva, para proteger las economías que están todavía en desarrollo y también, pues, la otra finalidad, indudablemente, que es muy importante, es que también se utiliza, pues, para recaudar fondos para el Estado, ¿no? Otra etapa dentro de la evolución histórica, la etapa siguiente, sería el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, aquí hay una etapa de avance del libre comercio, eh, que lo que aparece es la creación de organismos internacionales, como por ejemplo el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y más tarde pues, también la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que lo que buscan es, en definitiva, la finalidad es otra que reducir progresivamente los aranceles para facilitar con ello pues, el comercio global, ¿no? La globalización como la conocemos, ¿no? Y pasamos a la siguiente página. La siguiente etapa que os he apuntado dentro de este esquema, podríamos de alguna manera esta separación, ¿no? En cuanto a bloques, pues es la etapa de finales del siglo XX, en la cual pues hay una integración regional, ¿no? Surgen bloques como la Unión Europea o como NAFTA o Mercosur, donde se llegan a acuerdos a través de los cuales pues, desaparecen o bajan mucho los aranceles entre los miembros del bloque en cuestión, ¿no? Ello, pues, como comento, pues ha pasado tanto en la Unión Europea como en el Mercosur, donde hay un trato arancelario pues, beneficioso para los miembros del mismo bloque. La siguiente etapa es el siglo XXI, son tensiones comerciales. Bueno, aunque las tendencias globales apuntaban a la reducción de aranceles, pues hemos visto episodios, como actualmente se está viendo, de guerra comercial que, bueno,
lo que se busca es proteger sectores, por un lado, y por el otro lado, pues también lo que se intenta es presionar políticamente pues, para conseguir esta mayor protección y equilibrar las balanzas comerciales entre países. Bien, pasamos a la siguiente página. Bien, aquí os he querido apuntar las ventajas de los aranceles, las ventajas para el propio Estado, obviamente. Por un lado tenemos la protección de la industria nacional. A nadie escapa que, digamos, los aranceles, pues en definitiva, lo que buscan y lo que consiguen, y una de las ventajas es que se ayuda a las empresas locales para que puedan competir frente a otros productos que vienen del extranjero y que son más baratos, ¿no? Sean o no de más calidad, ¿no? O sea, no tengamos en ello, ¿no? Simplemente el hecho está en que se busca esa mayor protección y es una de las ventajas pues, que aporta los aranceles, ¿no? Otra de las ventajas es la generación de ingresos públicos, también obviamente pues como ha sido siempre, en el caso de los aranceles tiene un papel claro de generar ingresos públicos que en definitiva pues se provee de recursos fiscales al Estado, especialmente es una medida que es muy útil, tal como hemos comentado anteriormente, en países en desarrollo. Y otra ventaja de los aranceles es la reducción del déficit comercial, ya que al encarecer las importaciones, pues lo que se suele reducir también es la salida de divisas y se equilibra pues también la balanza comercial. Otra de las ventajas de los aranceles es el fomento del empleo local, ya que desde el momento en que estamos protegiendo, se está protegiendo con la aparición o incremento de aranceles, lo que se está haciendo es proteger la posición nacional y se mantienen de esta manera o se crean nuevos puestos de trabajo. Eh, que digamos, el presidente Trump, una de las medidas que ha comentado es el tema de que las compañías automovilísticas que fabriquen en Estados Unidos, pues no tendrán unos aranceles que sí fabrican fuera y traen el vehículo, ¿no? Para los Estados Unidos. Unas ventajas de establecer estos aranceles, ¿no? En cuanto al empleo también. Otra desventaja es realmente los aranceles es un instrumento de política exterior y que realmente pues, se puede usar como herramienta de negociación o presión frente a otros países, ¿no? Como estamos viendo en estos momentos, en este periodo pues, de los 3 meses, ¿no? De revisión, ¿no? De negociación contra los aranceles. Bien, pasamos a la siguiente página. Desventajas de los aranceles. Bien, evidentemente, pues los aranceles pues, tienen ventajas y desventajas, ¿no? La desventaja más evidente es un aumento de precios para los consumidores. Hay que tener en cuenta pues, que si queremos productos importados, estos se encarecen, ¿no? Y a menudo, pues al final, luego, digamos que siempre, ¿no? Que lo acaba pagando es el consumidor final, es que al final somos nosotros, ¿no? Las empresas que importan producto extranjero lo repercuten en el precio y nosotros como consumidores al final lo que hacemos es pagar, ¿no? Si queremos ese producto. Y otra de las ventajas de los aranceles es que reduce la competencia y la eficiencia, ¿no? La protección excesiva puede comportar que las empresas locales pues se acumulen, ¿no? Ya que saben que el producto que sea su competencia llega a estar en un país con un precio elevado y bueno, pues al final genera que se acomoden e inviertan menos en innovación y por ende, en consecuencia, pues sean al final menos competitivas, ¿no? Y esta digamos que siguen operando, siguen actuando de una forma, entre comillas, artificial, ¿no? De que a lo mejor no sea competitivo, ¿no? En su actividad. Otra de las desventajas
claras es que el riesgo de represalias comerciales, ¿no? Cuando se impone eh, aranceles, ¿no? Los países afectados, pues obviamente, como es el caso, pues pueden responder con aranceles propios, lo que deriva al final en la situación pues, de guerra comercial. Otra de las desventajas de los aranceles es la distorsión de la asignación de recursos, que, ya que se pueden desviar inversiones hacia sectores que en definitiva pues, son menos eficientes, ¿no? Simplemente porque están protegidos. Y otra de las desventajas es el impacto negativo en cadenas globales de valor, que bueno, hay que decir pues, que el mundo que está interconectado, globalmente los algoritmos pueden perjudicar a empresas locales pues, que dependen de productos que al final pues, son importados. Por medio y una vez esperando el caso de la industria automovilística, pues los vehículos hoy en día no se producen. La marca sea de un determinado país, pues hay una planta en la cual se fabrica, pero se utilizan componentes pues, que vienen de otros países, ¿no? Y al final pues acaba bueno, esta desventaja acaba viéndose en el impacto negativo en cadenas globales de valor, tal como comentaba. Bien, pasamos a la siguiente página. Y bueno, como resumen y conclusión, se puede decir pues, que podríamos hacer, ¿no? Pues los aranceles obviamente son una figura tributaria pues, que lo que hace es grabar la entrada y salida de mercancías en el país, que los aranceles pues, cumplen funciones que son regulatorias, protectoras y regulatorias, y que pueden ser, pues, por ejemplo, como hemos visto antes, pues, a valores específicos o mixtos. Y pues, su importancia histórica ha sido muy importante en los altos para la financiación del Estado y todavía pues, en aquellos países que no están tan desarrollados. Y también ha sido importante para proteger industrias locales. En la actualidad, aunque el peso recaudatorio, pues países desarrollados se ha reducido, pues sigue siendo una herramienta por las que sigue siendo muy esencial pues, de cada social y política económica. Sobre todo, pues obviamente, en contextos de una incompetencia global como estamos. Los aranceles, pues al final permiten a los países equilibrar los intereses económicos internos con la posición que tiene de comercio internacional. Eso hace de página. Bien. Decir que pueden, bien utilizados, pueden proteger a sectores estratégicos y fomentar el empleo, regular el juego comercial, pero tampoco hay que olvidar pues, que un uso excesivo o mal calculado pues, actualmente puede generar efectos negativos, ¿no? Pues, como hemos apuntado anteriormente, el aumento de precios para los consumidores, una menor competencia, también la eficiencia productiva o las tensiones comerciales a nivel global que hemos apuntado, ¿no? Los aranceles al final pues, son una herramienta necesaria para usarse, que debe usarse o debería usarse con prudencia y que si bien puede ayudar a proteger sectores vulnerables o desarrollo, tampoco es problema que el proteccionismo excesivo puede frenar la innovación y perjudicar a los propios consumidores, ¿no? En definitiva, pues en un mundo cada vez más conectado entre sí, pues es fundamental, pues, en definitiva, encontrar un equilibrio entre proteger eh, un producto local, ¿no? Por decirlo algo, la economía local y participar activamente en el comercio global. Y bien, pues con esto ya llegaremos al final de la presentación. Y